Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en la que vamos a abordar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central fundamentalmente son tres. Estas medidas son la media, la mediana y la moda. La media también es conocida como promedio. Es fácil de obtener, se obtiene sumando todos los datos y se divide entre el número de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos datos, imaginémonos que 5, 7.5 y 10 fuesen notas de educación general básica. Estos datos, si ustedes suman y le dividen para 2, evidentemente van a conseguir que la media sea 7.5. Si nosotros tenemos en consideración este hecho, podemos hacer grandes cantidades de números, sumarlos entre ellos y luego dividirlos para el número de números y justamente nos da el promedio. En ambos casos, tanto aquí como acá, sería la media de 7.5. ¿sí? La media no es más que un simple promedio. Ahora, respecto de la mediana en cambio es aquella medida que divide a la población exactamente en dos partes, es decir, separa un 50% por un lado y al 50% por otro lado. Si nosotros tenemos aquí, en nuestro ejemplo, tomando en cuenta el anterior, 5, 7.5 y 10, nuestra mediana es justamente el 7.5, porque este 7.5 divide exactamente al 50% para acá y al 50% para acá, ¿no es cierto? Entonces, si tuviésemos que decir cuál es la mediana, es, digamos, esta cantidad de datos impar. ¿Por cuántos datos tenemos aquí? 1, 2 y 3. ¿Sí? Es fácil sacar en los datos impares una mediana, porque tenemos datos que nos van a identificar con una persona posiblemente, o con un peso, con una talla, y no vamos a tener mayor problema. Sin embargo, puede ocurrir como el ejemplo de acá, que tenemos 2.5, tenemos 7, tenemos 8 y tenemos 9. En este caso tenemos datos pares, ¿sí? Es decir, la cantidad de datos que estamos abordando es una cantidad par. Y si buscamos cuál es la mediana, en este caso vamos a tener aparentemente dos medianas. Es decir, ¿cómo sé cuál es el dato que me divide al 50% por este lado y a este otro lado al otro 50%? Lo hago obviamente ubicándome en los valores centrales, que serían en el 7 y en el 8. Sumo al 7 y al 8 y divido para 2, es decir, obtengo un pequeño promedio y tengo la mediana. La mediana sería de 7.5. En este caso también sería de 7.5. No sé si estamos hasta ahí todo correcto. Sí, Carlos pregunta, ¿qué le diferencia a la media de la mediana? Porque si los datos fuesen 5, 6 y 7, sumo a todos ellos y divido para 3, en ese caso obtengo la media. Pero en el caso de la mediana no tengo que hacer una ecuación de esta naturaleza, simplemente tengo que ubicar cuál es el valor medio, es decir, cuál es el dato que ordenando los valores se encuentra justo en la mitad. Exactamente donde sería el 50% que dividiría a los dos datos. En este caso, por ejemplo, si tuviésemos 5, 6 y 7, el valor que se ubica en la mitad, esa es la mediana. No tengo que hacer una ecuación. Suele pasar que a veces coincide la media con la mediana. Si nosotros comparamos, por ejemplo, este promedio, que es 7.5, con la mediana que está acá 7.5, obtenemos el mismo valor. En estadística inferencial, ocurre en la mayoría de datos paramétricos alrededor de la media, pero a veces hay estudios no paramétricos que giran en torno a la mediana. Entonces es preferible calcular la mediana en ocasiones. Lo más común es calcular el promedio o la media. Luego vamos a ver ya con unos ejemplos en el SPSS y vamos a encontrar justamente en qué se parecen y en qué discrepan. La moda sería la tercera medida de tendencia central. Es el valor que aparece con mayor frecuencia. Una distribución unimodal tiene una sola moda y una distribución bimodal tiene dos. Vamos a ver los datos de acá. Si yo busco la moda,
Aquí tendría al 6, al 7, al 8 y al 9. Si me dice el concepto, que es el valor que aparece con mayor frecuencia, evidentemente aquí no hay una moda. Sin embargo, veamos este ejemplo. Acá fácilmente ubicamos que el valor que aparece con mayor frecuencia ocurre por dos ocasiones, es el 7.5. En este caso es la moda. Acá tenemos también una sola moda, porque si ustedes se fijan, el 6 solamente es frecuente en una ocasión, el 7 también en una ocasión, al 8 le tenemos en dos ocasiones, pero más frecuente que el 8 es el valor de 9. Entonces nos conviene aseverar que tenemos una moda ubicada en este valor, es uno solo, que es el 9. El 9 es la moda. ¿Sí? No siempre la moda tiene que estar en el lugar central. Depende de las distribuciones. La mayoría de distribuciones, cómo se comportan los seres humanos, suele tener una distribución normal, de lo que habíamos hablado anteriormente, y en la distribución normal tenemos justamente los datos relativos a estas medidas de tendencia central ubicados en el medio. La mediana exactamente en el medio, pero la moda puede cambiar. Pero en la mayoría de estudios ustedes van a advertir que la moda se encuentra justamente en los datos centrales. En este caso no ha ocurrido así, puede suceder esto. No sé si tienen aquí algún inconveniente, alguna pregunta. Muy buena pregunta. En ocasiones la moda puede presentar frecuencias similares, más altas, ¿sí? O frecuencias iguales. Por ejemplo, en este caso, como plantea Carlos, podría haber 3 8 y 3 9. En ese caso se considera justamente que existen dos modas, ¿sí? O una distribución bimodal, que también se le conoce de otra manera. En muy rara ocasión se utilizan dos modas. Además, si existen dos modas, es porque estoy haciendo algún estudio puramente categórico, muy posiblemente. En cualquier caso, estas son las medidas de tendencia central más empleadas. Del mismo modo, vamos a trabajar en las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión son importantes porque acompañan a las medidas de tendencia central y de manera especial acompañan a nuestra media. La media es la que realmente requiere de un control de su variabilidad, porque la media es la medida más empleada, casi todas las áreas, en todas las ciencias, por lo tanto requiere un estudio de su variabilidad. Encontramos como medidas de dispersión a tres elementos. Por ejemplo, tenemos aquí a la desviación estándar o desviación típica. Esta informa sobre la media de distancias que tienen los datos respecto a su media aritmética. En otras palabras, nos indica qué tan alejados están los datos de nuestra media. Tomemos en cuenta el ejemplo. Habíamos señalado a 5, 7.5 y 10. Si nosotros consideramos al 7.5 como la media, tenemos que existe bastante desviación con respecto al 5 y con respecto al 10. Entonces, nos interesa, al momento de calcular la desviación típica, nos interesa conocer cuán distante es esta desviación estándar. Por ejemplo, la distancia sería de 2.5. En tres datos, exactamente nos sale la desviación estándar de 2.5, pero evidentemente a nosotros nos interesa el cálculo de esto en grandes cantidades. Eso ya vamos a ver con el SPSS. En el caso de acá tenemos 7, 7.5 y 8, tres datos. Nuestra desviación estándar o desviación típica es mucho menor. ¿Cuál es la distancia de 7 a 7.5? 0.5, ¿no es cierto? Lo mismo a 8. Entonces, parece ser que esta media está mejor representada que esta media de acá. ¿Por qué está mejor representada? Porque no hay mucha distancia. Si un niño presenta a sus padres las notas y solamente le dan el promedio de 7.5, el papá posiblemente esté contento, ¿no es cierto? Diga, bueno, está bien, sí. Pero él no va a saber que el niño posiblemente estuvo un rojo con 5. Entonces, si un papá dice, no, pero deme la desviación estándar también en las notas, entonces va a decir, ya, veo que mi hijo no está tan bien. Mientras que si veo que la desviación típica es de 0.5, digo, mi hijo suele sacarse notas alrededor de este valor. En todo caso, esto tomémoslo simplemente como un ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de la varianza,
tenemos que considerar que esta es la desviación estándar elevada al cuadrado. Si aquí era 2.5, elevo al cuadrado 2.5, pues esa es mi varianza. Entonces, la varianza es una medida que tiene mucho peso en estadística inferencial. De hecho, los estudios que se han desarrollado en los últimos 100 años han girado en torno al estudio de la varianza. Casi todos los procedimientos estadísticos como ANOVA, TED-Student, todos los que giran en torno a las pruebas de F de Fisher, estudian la varianza. La varianza ha sido el tópico más abordado en los últimos 100 años de estadística. Anteriormente lo era la media, ¿sí? Únicamente la media, pero desde que se empezó a trabajar a ver que la media a veces no está tan bien representada, los estudios de estadística y la matemática en teoría de probabilidades se ha concentrado mucho en el estudio de la varianza. Suele no presentarse a la varianza en los datos para publicaciones, más bien se suele optar por presentar a la desviación estándar. Bien, veamos el error típico. El error típico es una medida de dispersión también muy utilizada. También se conoce como el error estándar de la media. También es una medida de variabilidad de la media, como habíamos anunciado inicialmente. Entonces, el error típico lo que nos hace saber es de una manera cierta cuán errada puede estar una media. Y nos permite incluso concebir la idea de confianza de la media. Mientras que acá solamente teníamos las distancias con respecto de la media, acá en cambio yo puedo pensar en la confianza que me puede generar estos datos. Y es más, me permite calcular los famosos intervalos de confianza. De estos quiero hablar a continuación. Los intervalos de confianza. Digamos que serían un complemento de este error típico, o más bien serían un dato que se deriva del cálculo del error típico. En estadística se llama a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Por ejemplo, si nosotros volvemos a tomar nuestro ejemplo de 7.5 y le ubicamos aquí, nosotros podemos obtener nuestro intervalo de confianza a partir de este dato que dice EE, que es el error estándar. Es un dato bastante interesante porque nos permite conocer cuán alejados estarían los datos respecto de la media, pero sabiendo cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Entonces, por ejemplo, si mi media fuese de 7.5, lo que haría para un nivel de confianza del 95%, que es el más común, lo que hago es restar, ¿sí? 7.5 menos, tomemos a la desviación típica como 0.5 y vamos a hacer menos 1,96 por 0.5. Y obtenemos que nuestro valor o límite inferior es de 6.52. Aquí va a estar el límite inferior, va a ser 6.52, mientras que en el límite superior se hace esta misma ecuación, pero se considera la suma. Entonces sería aquí, por ejemplo, 7.5 más 1,96 por 0.5. Entonces tenemos que el límite superior estaría 8,48. Vamos a escribir esto simplemente para que nos quede aquí el dato. Sería, por abajo sería 6,6.52. La media sería de 7.5 y el límite superior sería de 8,48. ¿Sí? Ok, estos son los intervalos de confianza de nuestra media, es decir, ¿qué tan confiable es esta media? Para abajo es de 6,52 y para arriba es de 8,48. Eso es lo que me está diciendo este intervalo de confianza. Digamos que es un par de datos, ¿no es cierto? El límite inferior y el límite superior, que acompañan a la media y que me están asegurando que los datos
se concentran alrededor de este 652 y de este 848. Es decir, que aquí van a estar posiblemente la mayoría de los datos y con una seguridad del 95% de confianza. ¿Por qué el 95% de confianza? Esto nos lleva al análisis de otro elemento que sería este 1.96. El 1.96 es una puntuación Z, es un valor preestablecido. Si mi nivel de confianza no fuese de 95%, sino fuese de otro valor, entonces cambiaría el 1.96. Sin embargo, puesto que la mayoría de datos se presentan con este valor de 1.96, es preferible memorizarnos este 1.96 como la puntuación Z del 95% de confianza. Bien, hasta aquí creo haber explicado teóricamente de qué se trata las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahora voy a concentrarme en indicarles cómo se puede generar estos datos en el SPSS. En el SPSS yo he tomado algunos valores, como por ejemplo la edad, el peso, la talla y el índice de masa corporal. Si todos estos valores están ya con la medida, acá la medida me dice de escala, si no me dice otra medida, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tomar esta medida ordinal, ¿sí? Y esta medida de acá le podría poner de nominal. Si tengo estos datos, ya tengo un defecto al momento de generar inmediatamente mis resultados, porque yo puedo marcar este valor y ponerle como estadísticos descriptivos inmediatamente. Y encuentro, por ejemplo, si me empiezo a ordenar desde acá, que tengo para una medida que se llama peso, tengo la moda, el rango, el mínimo y el máximo, pero no tengo la media. Para el peso, como he puesto posiblemente un valor no numérico, entonces me salen todos estos datos que pueden ser útiles para ir analizando así manualmente, pero que no me está dando una información muy correcta. Mientras que acá si veo el índice de masa corporal, fíjense ustedes que tengo la media, la mediana, la moda, las tres medidas más importantes de la tendencia central. Habíamos hablado de ellas, ¿no es cierto? Bueno, el rango no nos hemos ocupado de hablar, pero son estos datos los que posiblemente me orienten. Y si ustedes se fijan un poco en los resultados, el índice de masa corporal que va de 17.42 a 34.95 en la población que está tomada como ejemplo, encontramos que se parecen los datos, ¿sí ven? Tenemos 25.97, 25.59 y 25.34. Se parecen bastante estos datos. En todo caso, son medidas de tendencia central que están representando muy bien al índice de masa corporal. Nuevamente tenemos acá, bueno, en este caso tenemos la mediana de un grupo de personas que va de 18 a 64 años. Vemos que la media es, en casos de 41,66 años, la mediana es de 42 años, se parece, sí. No nos ha generado la moda para este dato. Es posible que no exista, no sabemos. En la talla tenemos otra vez este problema que no nos está informando bastante bien, sino simplemente nos está dando el valor de la frecuencia y el porcentaje. La frecuencia y el porcentaje sirven mucho para los análisis de datos categóricos, es decir, de variables que se llaman también cualitativas, o también para variables ordinales, que habíamos aprendido en nuestra anterior clase, pero ya no resultan útiles cuando tenemos datos numéricos, ¿sí? Cuando tenemos datos numéricos nos sirven otras medidas que son las medidas de tendencia central. Entonces conviene, si queremos tener directamente las tres medidas, que todos estén en escala si son datos numéricos, ¿sí? Entonces aquí tenemos edad, peso, talla e índice de masa corporal. Pongo estadísticos descriptivos y en una sola tabla, si ustedes se fijan, ¿sí? Obtengo la media, obtengo la mediana y obtengo incluso la desviación estándar. No me genera por defecto la moda, porque alguna de ellas no tiene moda posiblemente. En todo caso, estas dos medidas ya me obtiene el software inmediatamente. Esto desde luego tengo que reducirle el número de decimales y también tengo que construir en tablas ya apropiadas, de acuerdo al sistema que estemos yendo a presentar, si es
Vancouver, si es APA, ¿sí? Depende del sistema. Entonces hay que transportarlos con el número de decimales que conviene. La matriz de SPSS está programada así, me está diciendo que el número de decimales sea de esta manera. Entonces, por ejemplo, dice la edad me ponga sin decimales, el peso me ponga con un decimal, la talla con 2 decimales, sí, entonces estoy poniendo acá arbitrariamente. Entonces podría ya programarlos acá para cómo me aparezca solo en la matriz. El SPSS va a tener este defecto de generarnos tablas con los decimales que se producen y se suelen poner hasta 4 decimales, nos aparece como está aquí. Pero habíamos señalado que nos interesa obtener las medidas de tendencia central, entonces nos vamos a ir, aparte de las medidas de tendencia central, acompañarlas de datos de variabilidad, ¿sí? Datos de dispersión. Entonces tenemos que analizar de la siguiente manera. Nos vamos hasta la ventana que dice analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos. Aquí habíamos generado anteriormente los datos de frecuencias. A nosotros nos interesa, por supuesto, los datos descriptivos. Aquí vamos a pasar todas estas medidas, ¿sí? Las pasamos a variables y en opciones nos fijamos cuáles necesitamos. Aquí, por ejemplo, nos interesa que esté la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Puedo poner, pero el error estándar también, y ya tengo los datos que acompañan y son necesarios para la media. Tengo también la varianza, ¿sí? Las 3 medidas de dispersión. Le ponemos continuar, damos a aceptar y tenemos ahora los datos siguientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, la media de edad, peso, talla e índice de masa corporal. También tengo el error estándar de esta media, ¿sí? Tengo el estadístico de la desviación estándar, que es la desviación estándar, y también tengo la varianza, ¿sí? Todos estos datos que serían las medidas de dispersión acompañan a esta media, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que ustedes requieran todos los datos descriptivos de los datos numéricos. En ese caso, yo soy partidario de que se utilice otra información, porque si yo quiero aquí generar, por ejemplo, el intervalo de confianza, primero tendría que generar el límite inferior, que sería menos 1,96 veces este punto 922, y para el límite superior sería esta media más 1,96 veces este error estándar, y tendría el límite inferior y el límite superior. Entonces, si ustedes hacen manualmente esto, podrán darse cuenta que esta ecuación hay que hacerla posiblemente en Excel cuando son muchos datos, pero el SPSS ya me genera una información de forma automática. Para ello me voy a analizar, le pongo estadísticos descriptivos, y en esta ocasión, en lugar de elegir estas opciones, me voy a ir a elegir la opción explorar. En explorar paso todos mis datos a lista de dependientes, y simplemente con decir o aplastar esta opción que dice aceptar, voy a obtener información importante y adicional. Por ejemplo, en la edad, aquí puedo ver los datos de la media. Nuevamente es la misma media que habíamos generado la vez anterior, que es 41,66, pero también tengo este error estándar de la media, ¿sí? Y también tengo el límite inferior y el límite superior, que yo les decía que se puede obtener calculando manualmente. Tengo otros datos que son importantes dentro del estudio descriptivo de los números, por ejemplo, la media recortada al 5%, obtengo también la mediana, la varianza, la desviación estándar, los valores mínimos, máximos, el rango intercuartil, y estos valores que son también para conocer la distribución de los datos, que serían la simetría y la kurtosis, que son datos que me permiten conocer qué tan bien distribuido está la información. En cualquier caso, si mi estudio no es inferencial, yo sugeriría que puedan poner, por ejemplo, los datos de la media y podrían acompañar directamente de los intervalos de confianza. Estos 3 datos son sumamente útiles porque les permite conocer a ustedes la media, qué tan bien está representada esta media y qué tanta confianza me da tomar esta media. Porque si es muy distante, por ejemplo, si la media de la edad me sale 41,66 y me sale que el límite inferior está en 20 años, y el límite superior está en 60 años, está muy dispersa esta población, no está muy bien representada esta media,
Sí, quizá me convenga otro tipo de estudio. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Les agradezco que hayan participado en esta ocasión y les espero en nuestra siguiente clase de buenos resultados con el SPSS. Gracias por acompañarnos.